Buenos días. Vayan poniendo su asistencia, por favor. En un momento ya comenzamos. Bueno, pues buenos días nuevamente. Vamos a iniciar ustedes con tercero A, la sesión número 3. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, les puse de entrada los lineamientos que tenemos que seguir. Les pido que hay algunos que no han puesto todavía asistencia. Faltan unos 6, 7 de acuerdo al número de participantes. Recuerden la condición de la cámara encendida, por favor. También hay algunos que tienen la cámara apagada, por favor. Y bueno, vamos a empezar con la sesión número 3. Recordarles también, aparte de los lineamientos a nivel colegio, los del nivel bachillerato, que son estos que están aquí, incluyendo lo del uniforme y la cámara encendida. Estar al pendiente de las notificaciones. Ayer, por cierto, le subí a Drive el encuadre para aquellos que no habían hecho impresión de pantalla. Acuérdense que la impresión de pantalla, bueno, depende de cómo tengas configurado, ¿no? Pero bueno, lo más fácil es abrir un documento de Word, por ejemplo, en blanco, hacer imprimir pantalla y luego pegar, ya sea que copiar, pegar o con las otras teclas. Y así pueden tener el encuadre. O de manera directa, el original está ya en Drive, en una carpeta que dice encuadres. Pero no es tan urgente porque les decía que van a tener toda la semana siguiente para poderlo hacer a partir de lunes. Si lo suben antes no pasa nada, pero lo ideal es que con calma lo descarguen, lo impriman, sus papás lo puedan firmar, ya que esté firmado, lo convierten a archivo, bueno, lo vuelven a tomar foto o escaneado y lo vuelven a subir, como siempre, con el primer apellido, el nombre y el número de lista. Esa es la idea del encuadre a partir de la siguiente semana, aunque ya lo pueden hacer desde ahora, porque desde ayer ya está en la carpeta de encuadres el, el archivo. Ahora, ¿dónde lo debo de poner? Ahí mismo, en esa misma carpeta, igual que las tareas, sin carpeta ni nada. Simplemente el archivo con su nombre, que es el encuadre. No le vayan a poner por título encuadre, es su nombre. Como siempre, primer apellido, primer nombre, número de lista. Y ya. Nada más que recuerden que pues, la intención de hacerlo así es para que de alguna u otra manera ustedes lo descarguen, lo impriman, lo puedan firmar en forma física a sus papás y ya luego lo puedan regresar. Que signifique que están enterados sobre todo de las fechas. Que es importante que sepan el calendario. Luego hay cosas que no se pueden aplazar, como por ejemplo el caso de alguna cirugía de ustedes o de algún familiar, el caso de alguna salida urgente. Entonces ya sé perfectamente cuándo son los periodos de examen y cuándo es periodo vacacional. Entonces con esa intención es que se les pide que se lo muestren a sus padres o al tutor.
Esta es la ficha de la sesión número 3. Aquí viene el título del tema de hoy. Recuerden en la libreta, en el margen superior izquierdo, sesión número 3, seguido de el tema de hoy, que son conceptos y categorías históricas. Hoy vamos a hablar de eso, conceptos y categorías históricas. A lo mejor los de Olimpiada lo entienden un poco más porque lo estuvimos viendo. Ustedes ya tuvieron de alguna u otra manera, no el curso completo, pero sí algo del curso. Eh, las categorías históricas y los conceptos son parte de la llamada metodología. Todavía no es entrar de lleno a datos o hechos del pasado, que sería comenzar por la llegada del hombre al continente americano, cómo es que cruza por el estrecho de Bering, la etapa lítica o la edad de piedra. Todavía antes de llegar a esos puntos, que yo creo que estaríamos llegando la siguiente semana, primero entramos a la parte metodológica, cómo es que la historia opera desde la ciencia. Ya la clase pasada, haciendo una recuperación, ya desde la clase pasada, habíamos visto que cómo la historia adquiere un carácter científico, utilizando algunos métodos y algunas técnicas, que el primero en usarlos fue Heródoto, que sin él saberlo exactamente cómo se llamarían, hizo entrevista. Créanme que no existía el término, ¿eh? Hizo guión de observación, pero no era un formato ya prediseñado, simplemente él iba registrando lo que acontecía y con eso dio pie al origen de lo que se llamaría en investigación de campo guión de observación, el clásico guión de notas donde vas poniendo todo lo que encuentras, todo lo que ves. Por cierto, también se hizo, no había fotografía, pero en aquel tiempo había artistas que hacían retratos. Siempre hay personas que son muy creativas y que con su mano hacen dibujos a través de diferentes materiales, papel, papiro, depende de la zona, tinta, e incluso recabó retratos de los personajes, que equivaldría en nuestro contexto como usar el elemento de la tecnología o fotografía para registrar un hecho o un dato. Entonces, esto también es interesante, considerando las limitaciones de hace 2500 años. Lo mismo pasó cuando llegaron los españoles al continente americano, a las costas de Veracruz. Los espías del emperador, de los mexicas o de los aztecas, que era la cultura que dominaba, igual, escondidos entre la vegetación, espiaban a los españoles y ilustraron, grabaron, dibujaron los barcos con las velas, los soldados con sus armaduras, y cuando le mostraron los dibujos al emperador, inmediatamente los asoció con otros que ya existían de la anterior llegada de europeos al continente, que es el caso de los nórdicos, y todo está registrado. Entonces, es por eso la confusión, como le dieron un carácter místico, religioso, a la anterior visita de los europeos, de los nórdicos, la leyenda de Quetzalcóatl, que no era otra cosa más que el líder de los vikingos que llegaron en esa expedición alrededor del año 1000, se fueron y dijeron que algún día regresarían. Y acá lo tomaron como una profecía religiosa, mística. Y 500 años después regresan los españoles. Y los dibujantes dibujan exactamente unos barcos muy parecidos a los anteriores. Y además dibujan a los hombres con esa especie de aditamentos raros. Para ellos eran las armaduras, con cascos incluso, las espadas diferentes a las de acá. Y obviamente creen en la profecía divina y creen en el regreso de Quetzalcóatl. Y por eso es que en un principio los mexicas no atacan a los españoles. Entonces vean cómo a lo largo del tiempo se han utilizado diferentes técnicas, si quieres muy arcaicas, ¿no? Pero por ejemplo esta parte de los grabados, de los dibujos, es importante porque por eso es que se confundieron los mexicas. Por eso es que no los guerrearon, no los atacaron, era un imperio muy fuerte. Y a pesar de que los españoles traían la pólvora, traían armas ya de fuego, herencia de los asiáticos, traían caballo como el elemento de guerra, también gracias a los asiáticos. A pesar de ello, los hubieran derrotado fácilmente. Pero esa confusión, debido a cómo se recoge la información, por eso el decir que hacer una ciencia social a veces tiende a desviarse.
En este caso fue una mala interpretación de la información que creyeron que eran dioses. Por eso es que cuando llegan los españoles a las puertas de Tenochtitlan, toda una pleitesía. Dotes de mujeres vírgenes, alimento, joyas, bebidas embriagantes, que en aquel tiempo era el pulque. Los hospedaron en el antiguo palacio de un emperador, el de Atzayacatl. Todas las condiciones. Pues claro, pensaban que era una visita divina. Y luego no se empezaron a preguntar el porqué de los tlaxcaltecas. O sea, si ellos eran dioses, ¿por qué los tlaxcaltecas los habían elegido a ellos? Y empezaron a respetar a los tlaxcaltecas, hasta antes de que hubiera el primer conflicto entre ellos. Entonces, bueno, eso vimos la clase pasada, cómo es que un personaje, Heródoto, utiliza las primeras técnicas y herramientas para recabar información y sienta las bases de la ciencia histórica, que se robustece o se hace más importante a partir del Renacimiento con el método científico. Hoy vamos a ver otros elementos y conceptos relacionados con la historia, antes de irnos a algún hecho histórico de nuestro país. La parte metodológica, que es lo que hablamos ayer y que vamos a seguir hablando el día de hoy. Lo que se va a ver en el día de la clase, pues son estos números de acá. A lo mejor sean muchos, pero es que incluso dos son instrucciones, tres son instrucciones. En el punto uno, bueno, nada más recordarles lo del encuadre, que ya está disponible en Drive y para los que lo quieran descargar desde ahí e imprimir. Nada más les pido, la carpeta tiene un archivo, no vayan a borrar el archivo y llevarse el archivo, tienen que dejar un archivo para que el resto de los compañeros lo puedan hacer. Entonces, bueno, en la carpeta de encuadres hay un archivo de encuadre. Ese es que tienen que copiarlo, llevárselo, descargarlo, firmar a los papás y luego ya subirlo, pero con su nombre. Y debe de quedarse siempre ese archivo original ahí para que se pueda compartir con el resto de los compañeros. Entonces, bueno, esa es la instrucción. Luego vamos a hacer un poco de recuperación de la información de la clase pasada, lo que estoy haciendo un poco ahorita para contextualizar lo de hoy. Voy a explicar a través de esquema de clase y ustedes tomarán notas de clase. Eso del día de hoy se va a subir a Drive como actividad número 3, como evidencia de clase de la sesión número 3. Y recordarles que a partir de la próxima clase, que es la sesión 4, ya utilizamos el libro base. El libro que les presenté en el encuadre, ya a partir de la siguiente sesión, que sería la 4, la próxima semana, ya empezamos a utilizar el libro. Para aquellos que por alguna razón todavía no lo tengan, me mandan mensaje, lo ponen en el chat está activado como privado, lo ponen en el chat, me mandan correo electrónico o por algún medio con los cordis y me hacen saber cuál es la situación y podemos buscar la manera de a lo mejor ser tolerantes y que la actividad del libro la hagan a mano o la hagan con fotocopia con otro compañero que sí tenga el libro, no sé, ahí veríamos la forma, dándole a lo mejor pie unos días más para que puedan conseguir el libro, considerando la cuarentena o cualquier otra situación por la cual no podemos salir tan seguido. Luego intentamos hacer varias cosas de una sola salida. Entonces a lo mejor eso es lo que están esperando algunos, que haya una salida para hacer múltiples cosas. Entonces podemos negociarlo así. Sin embargo, ya a partir de la siguiente semana ya usamos el libro. Y ese se tiene que subir fotografiado, igual que las evidencias de clase, que se unen en un solo documento, no son dos documentos aparte. O sea, no es que sea la fotografía de lo de clase, libreta, más lo del libro, sino que ambas, o en el caso de que sean tres, por ejemplo, por decir un número, se unen en un solo documento, se convierten a PDF, se le pone el nombre y se suba a Drive. Acuérdense que les he repetido varias veces la opción de I Love PDF, que es una forma para poder hacer todo esto de manera muy fácil y de manera gratuita. Sí hay un cobro por el servicio premium, pero ustedes no lo necesitan, es para cuando se hacen muchos archivos. Y luego te manda una señal, para los que han usado iLog PDF, te manda una señal de que ya sobrepasaste el nivel gratuito. Aún así, si te deja subir todos los archivos siempre y cuando sean uno a uno. Y ya luego nada más le dan unir documento en caso de que sean varios. Entonces, bueno, eso para como instrucción de lo que se va a hacer con lo del encuadre, un poco de la recuperación de la información previa que ya vimos. Hoy como sesión 3 vamos a ver estos conceptos. El concepto de polisemia, de historiografía, de historiología y las categorías históricas.
Dentro de las categorías históricas, pues van a ser varias de ellas, tantas que, bueno, es otro esquema, otro esquema de clase u organizador gráfico, como le quieran llamar. Gracias a los recursos que tenemos aquí en la computadora, pues lo puedo hacer así, pero en realidad es un cuadro sinóptico. En el lado izquierdo dice categorías históricas, una llave grandota y esas 7 categorías que son las que vamos a analizar. Depende de los autores, depende de los libros, los que estuvieron en la Olimpiada de Historia, que varios están en este salón, pues verán que algunos de esos no están incluidos en el libro oficial. A lo mejor alguno tiene un nombre diferente al del libro oficial, pero a grosso modo estos son los más importantes. Luego vamos a poner cuáles son las actividades de clase para subir como sesión número 3. Es el esquema de clase, en realidad son esquemas de clase, son dos. Las notas que van a tomar al respecto de ellos. Y pues no como tarea, ¿no? Pero sí como un recordatorio al final que hay que, a partir de la próxima clase, tener el libro ahí a la mano porque ya lo vamos a empezar a usar. Entonces, bueno, me regreso a esta parte de aquí y aquí es donde empezamos con la palabra polisemia. Es un concepto de la historia y quisiera que a partir de acá podamos tomar notas. Acuérdense de la técnica de tomar notas, varía, depende del estilo de cada uno de ustedes. ¿Esto qué es en realidad? ¿O cómo lo puedo convertir? ¿En qué lo puedo convertir? Lo puedo convertir en un cuadro sinóptico, en donde a la izquierda diga conceptos de la historia, abro llave y en esa llave pongo estos 4 elementos. Puedo abrir hacia la derecha cada uno de los elementos con otra llave, por ejemplo en polisemia otra llave, o puedo ponerles numerito, nomenclatura, 1, 2, 3, 4, o A, B, C y D, y empiezo a tomar las notas debajo del esquema, punto número 1 o inciso A, y empiezo a escribir las notas sobre polisemia, y así me voy con los posteriores. Sugerencia, ustedes sabrán cómo toman cada una de las notas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de estos conceptos de la historia. Los primeros 3 son conceptos. El cuarto son las categorías históricas, que son las 7 que les mostré rápidamente en esta imagen, ¿sí? Primero nos vamos a estos primeros 3. Polisemia de la historia. ¿Por qué poner como imagen de polisemia la letra H de por ahí de un canal que transmite este contenido histórico? Porque la historia tiene diferentes concepciones, diferentes formas de definirla. La palabra poli significa muchos o varios. Como por ejemplo, cuando digo polígono, me estoy refiriendo a varios lados, ¿sí? La palabra poli es muchos o varios o diversos, y semia se refiere o hace referencia a la palabra. Entonces significa polisemia que la historia tiene muchas o diversas formas de analizar la palabra, diversas concepciones, diversas definiciones. A eso se refiere polisemia. La primera de ellas, la primera definición, vamos a ver al menos 3, tiene que ver con historia como ciencia. En metodología histórica nos dicen que para distinguir de cualquier otra cosa, la palabra historia debe de estar escrita con H mayúscula, no importa que sea a mitad del texto, para distinguirla de la historia que me están contando alguien. Como por ejemplo, si yo digo, la historia es una ciencia social, a pesar de que la palabra historia no va al principio, por lo tanto no lleva mayúscula, al yo decir esta frase tengo que ponerle H mayúscula, porque así le estoy diciendo al lector que me estoy refiriendo a la ciencia. H mayúscula significa ciencia histórica, pero si yo, por ejemplo, digo, no sé, Grisel, cuéntame la historia de tu vida. Ah, ahí va con H minúscula. ¿Por qué? Porque no me estoy refiriendo a la ciencia histórica, me estoy refiriendo simplemente a algo que ya ocurrió, que ya pasó en el tiempo y que regularmente le llamamos
Eso ya es historia. Cuéntame la historia de tu vida académica. Cuéntame la historia de qué trata la historia de la película fulana de tal. O te están hablando acerca de una serie que supuestamente está muy buena y te la están contando para que tú la veas. Y tú preguntas, bueno, ¿y sobre qué trata la historia? Ah, bueno, eso va con H minúscula. Porque ahí estamos hablando de un concepto que se refiere a algo que ya ocurrió, pero que no es una ciencia. Entonces, hasta este momento van dos definiciones de historia. La ciencia se escribe con H mayúscula, con H minúscula se refiere a todo aquello que ya ha ocurrido, pero que no precisamente es algo histórico, como los ejemplos que les acabo de poner. Si yo te contara la historia de mi mascota, que es un perrito fulano de tal, ahí es con H minúscula. ¿En qué horario nos toca tomar clases de historia? Ahí va con H mayúscula. Espero que nos haya quedado bastante claro con los ejemplos, ¿sí? Y bueno, la otra es la definición etimológica. La etimología de la palabra que está basada en la lengua grecolatina. Es bien complicado diferenciar el griego del latín en el sentido de que muchas de las cosas que hoy conocemos era cuando ya se habían fusionado. Sin embargo, bueno, tienen una base o una raíz latina, pero en realidad es greco-latina. E historia significa indagar, indagar o averiguar. Ahora, de manera general, vimos ya tres definiciones de historia. La definición de la ciencia histórica, la definición de historia como un mero acontecimiento que ya ocurrió y que ya pasó. A ver, te voy a resumir la historia del semestre pasado, hablándose a su experiencia del semestre pasado. Ahí es con H minúscula, porque simplemente es un hecho. Y también vimos la definición etimológica. Y es que la palabra polisemia, y valdría la pena que la pusieran por ahí, al principio lo dije, pero no vi que todos lo escribieran, es que las palabras, muchas de las palabras tienen múltiples significados, a pesar de que se escriben igual, porque las tres historias que les acabo de decir se escriben igual, con la única diferencia de que una de ellas lleva una H mayúscula para distinguirla de las otras dos. Pero, por ejemplo, cuando yo escucho la palabra banco, tal cual como se escucha, banco, yo me puedo referir a ese mueble para sentarse, o me puedo referir a esa institución económica de créditos donde se maneja capital y dinero para hacer transacciones, como decir el banco fulanito de tal. Me toca ir al banco a pagar la escuela, tengo que ir a pagar al banco la mensualidad del coche, voy al banco a hacer este pago. Entonces ahí la misma palabra tiene, se escribe igual y tiene múltiples significados. Todavía hay más, ¿eh? También la palabrita banco se refiere a un grupo amplio. Por ejemplo, un banco de peces. Significa que ahí hay un cardumen o un grupo de muchos peces. Un banco de arena. Oigan, y no significa que sea un edificio para hacer transacciones hecho de arena. Se refiere a un lugar donde abunda o hay mucha arena. También banco, escrita igual, significa algo que es abundante. El banco de coral, banco de peces, un banco de arena, un banco de piedra. Es decir, todo aquello que es mucho y que se encuentra en un lugar. Y así hay muchas palabras, casi todas. Los que quieren, ya ven que ustedes que llevan inglés y muchos de ustedes avanzado, también pasa que en la lengua inglesa luego hay palabritas que son un poco complicadas porque tienen diferentes concepciones. Bueno, imagínate los que estudian español y que les enseñaron que banco, institución bancaria se escribe así, pero también yo me refiero a un banco de peces. Entonces vas con un norteamericano que medio habla español,
vino de vacaciones, resulta que es tu pariente lejano y de repente aquí en las costas de Veracruz se suben a hacer un recorrido en lancha y de repente tú le dices, oye, Richard, mira, ya hay un banco de peces y pues se va a imaginar que a lo mejor sea una ruina de un anterior un edificio que está ahí abajo del agua. Eso porque las palabras polisémicas, que son muchísimas en nuestra lengua española, tienen múltiples y diversos significados a pesar de escribirse igual. Aquí va la palabrita clave para el examen. ¿Qué es lo que le da sentido a la palabra si tiene múltiples significados? El contexto. Si yo estoy abajo de una montaña y le digo a alguien, oye, ve por la cabra que se nos escapó, se fue a la sierra. Me estoy refiriendo a ese lado de la montaña. Pero si estuviera en un taller de carpintería y le digo a mi ayudante, oye, pásame la sierra que está en el otro cuarto, el contexto me hace suponer que me refiero a la herramienta para cortar, que se escribe igual. Pero si el contexto cambia y estoy yo en un supermercado y voy al área o a la sección de pescadería y le pregunto al que atiende, oiga, ¿tiene sierra? El contexto inmediatamente me lleva a suponer que me estoy refiriendo al pez, porque hay un pez, un pescado que se llama sierra. Es un túnido parecido al atún pero chiquito, ¿sí? Que es una de los pescas más abundantes acá en el Golfo y de hecho pues se cocina mucho. Son las que se hacen en pequeñas postas o rebanadas así fritas. Entonces, acá en la palabra polisemia lo importante es que le da sentido a la palabra el contexto, punto. Y así hay muchas palabras más, ¿eh? Baste las siguientes nada más para entender. Nos vamos al siguiente, historiografía. Para que nunca se nos olvide la definición, acuérdense que tratamos de aprender con claves de memoria para largo plazo. Descompongo la palabra en dos, historio y grafía. ¿Qué me viene a la mente cuando yo digo historiografía? Si yo descompongo la palabra grafía al final, significa o viene o proviene de grafos, grafos de escritura. Entonces, historiografía es el arte de escribir lo que sucede, el acontecimiento. Es el registro escrito del hecho histórico, que cuando está escrito entonces deja de ser un hecho histórico para convertirse en un dato histórico. A eso se dedica historiografía. Es todo un arte, el arte de escribir el acontecimiento histórico, con un conjunto de reglas, con un conjunto de condiciones que me permiten darle un carácter formal. Entonces hasta el momento hemos visto polisemia de la historia, historiografía, que son conceptos para luego irnos a la parte de categorías, que es algo más amplio, que son incluso 7, ya se las mostré. Historiología, que es el tercer concepto a analizar todavía en esta parte metodológica de la historia. Historiología, igual, como clave de memoria, descompongo la palabra. Si descompongo la palabra en historio y logía, logía siempre al final de una palabra significa ciencia, tratado o estudio. Por eso muchas ciencias, su nombre termina en logía, como antropología. Entonces, ¿qué será historiología? Si la descompongo en su etimología así, significa ciencia, tratado o estudio de lo histórico. Es la ciencia formal, es la ciencia histórica. De hecho, como nota, y estaría bien como un dato, incluso como para examen, para los que están aquí de Olimpiadas, también se le suele llamar teoría de la historia. A la historiología, ciencia histórica, también se le suele llamar, además de ciencia histórica, teoría de la historia. Entonces, hasta acá, polisemia, historiografía, historiología. A diferencia de cuando simplemente copiamos de un libro o copiamos de la clase del profesor un concepto,
Espero que así como se los estoy explicando con claves de memoria, en el caso de polisemia, incluso con los ejemplos que le puse, no se les olvide ya. En el caso de historiografía, igual, con la descomposición de la palabra en grafía e historia, lo mismo que historiología. Entonces, bueno, en la historiología, ¿qué se estudia? Bueno, la parte metodológica, la parte que le da el carácter certero, verídico, científico a todo registro de hecho histórico. ¿Sí? Nos vamos al cuarto, perdón, hablando de categorías. Hablemos de categorías históricas. Como la historia es muy amplia, se ha subdividido en algunas categorías que son parte de la ciencia histórica. Son múltiples, son diversas dependiendo del contexto del cual estemos hablando. Para nosotros en México estas son las más comunes: hecho histórico, actor social, espacialidad, temporalidad, duración, coyuntura y estructura. Y estas son las que vamos a analizar a continuación. Yo lo tengo puesto así, ustedes lo pueden hacer bajo la forma de cuadro sinóptico. Y les recomiendo ponerles clavecitas. O sea, el primero es el A, B, C, D, E, F, G, o del 1 al 7, como ustedes gusten. Entonces, comencemos con el hecho histórico. ¿Qué es el hecho histórico? Es el acontecimiento tan importante que vale la pena registrarlo y darlo a conocer a futuro. Y por eso lo estoy registrando. Es la situación que hizo que el historiador y luego que la historia considere ese acontecimiento como algo digno de registrarse, de ponerse, archivarse y luego darse a conocer como un hecho histórico. Un hecho histórico reciente que estamos viviendo y somos parte de la historia. Saben que en 100 años, en 200 años, en 300 años y en muchos años más, tal vez hasta que dure la humanidad, se va a hablar de esto que nos ha tocado vivir a nosotros, de la crisis o pandemia por el COVID y todo lo que trajo a consecuencia, los millones de personas infectadas en el mundo, los miles de muertos. Hablando de México, hablaremos de la cifra final, que hasta ahorita iban más de 65,000, de la cifra final de muertos. Se va a registrar, o ya se ha registrado, imagínate todos los videos que hay de que la gente tenía que salir a la calle con cubrebocas, y van a salir imágenes de personas con careta, cubrebocas, como las que vemos de la anterior situación que ocurrió en México, un poquito antes de la Revolución Mexicana, 1908, 1910, hasta 1912 hubo brotes. Incluso luego hubo un rebrote y que todo comenzó en España, pero se le llamó así. Entonces, bueno, eso es un hecho histórico. O sea, algo que sucede, un acontecimiento que es tan importante y digno que se registra como un dato histórico. Y les puse este ejemplo. Otro puede ser, por ejemplo, la matanza de Ayotzinapa con los maestros, estudiantes y la desaparición incluso de sus cuerpos. Ese es otro hecho histórico tan importante que es necesario grabarlo en la historia. Actor social son las personas que participan en ese acontecimiento. Hay diferentes actores sociales, como en una obra de teatro, como en el cine. Hay protagonistas y hay agentes secundarios, ¿sí? A eso se refiere actor social. Dependiendo de la participación que tenga esa persona en el hecho histórico, es que cobra mayor o menor relevancia. Hay actores sociales que son protagonistas y hay otros que no son tan importantes, pero que también son dignos de mencionar en ese hecho histórico. Ese es el actor social, son las personas, son todos aquellos que participan de alguna manera en el hecho histórico, como por ejemplo decir, en su momento Miguel Hidalgo no era famoso, se volvió famoso por el acontecimiento que valió la pena registrar porque era un intento de luchar por librarse del yugo español. La historia lo registró y luego se convirtió en un actor social protagonista. Pero hay otros más que también participaron que a lo mejor no tengan el carácter de protagonistas, como por ejemplo decir Leona Vicario, importante también, pero no está ahí en el primer plano. Andrés Quintana Roo, tan importante que incluso un estado de la República tiene su nombre, pero no son de los primeros que mencionamos cuando hablamos de independencia.
porque es un actor un poco más relegado, no tan importante. Sería como un actor secundario dentro de una obra. El tercero, espacialidad, se refiere al lugar físico o al espacio donde se lleva a cabo el hecho histórico. Pregunta por ahí Vero, Verónica Paulina, que si un fenómeno natural puede llegar a ser un actor social. Sí, sí tiene que ver con el acontecimiento. Ahí les va el ejemplo más claro. El COVID va a ser un actor del acontecimiento que fue la pandemia y no es una persona, es un virus. Igual puede ser un huracán, un terremoto. O sea, también se va a citar y se dice un terremoto magnitud fulana de tal y causó tales destrozos, como el terremoto que tuvimos en nuestro país en 1985. Entonces también, más allá de personas, se citan, aunque técnicamente, metodológicamente, los historiadores no lo considerarían un actor social porque tiene que ser persona. Sin embargo, es un elemento o un actor importante dentro del hecho o el acontecimiento. Entonces espero que quede claro con esto. Espacialidad le decía yo que se refiere al lugar físico donde se lleva a cabo el acontecimiento histórico, como por ejemplo decir, cuando vino la intervención norteamericana, pasaron a través del puerto de Veracruz y de ahí hicieron un recorrido rumbo a la ciudad de Puebla y después llegaron a la Ciudad de México. Ahí me estoy refiriendo a espacialidad. En clases pasadas, cuando hablamos acerca del origen de la historia y hablamos de las guerras médicas, les ubiqué geográficamente en mapa dónde se había llevado a cabo, dónde era Media, por qué se le llama Mediterráneo el Mediterráneo, por qué se le llama medos a los que vivían ahí y por eso se llaman guerras médicas. Eso es espacialidad, la ubicación geográfica del hecho histórico o del acontecimiento histórico. Temporalidad se refiere a la fecha o el lugar donde se llevó a cabo un acontecimiento histórico, un hecho histórico. Temporalidad. Se cita por ciclo, se cita por año y a veces los datos son tan exactos que se puede citar incluso por día. Día, mes, año, siglo. Por ejemplo, cuando decimos edad media, no, pues va del siglo tal al siglo tal, pero también podemos decirlo por año. Es más, podemos incluso algún acontecimiento mencionarlo por fecha. Duración, emparentado y relacionado con el anterior, se refiere al tiempo en que dura exactamente de inicio a fin un hecho histórico, con más exactitud, como por ejemplo decir que la independencia comenzó el 16 de septiembre de 1810 y terminó un 20 de noviembre de 1821. Esa es duración. Ahí digo, no, pues de acuerdo al hecho histórico duró de tal fecha a tal fecha. Coyuntura son cada una de las partes del hecho histórico y estructura es el hecho histórico en su completa totalidad. Coyuntura, por un ejemplo fácil, hablando de independencia, iniciación, organización, resistencia, consumación. Esa es coyuntura del hecho total. ¿Y cuál es el hecho total? La estructura, la independencia de México. Entonces, bueno, esos son los principales elementos. Lo que tienen que hacer aquí está, que es subir la actividad del día de hoy a Drive. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan buen fin de semana todos.